Muy buenas familias, bienvenidas y bienvenidos un día más, una semanita más, aquí al Gallinero en 7TV Andalucía. Bueno, gente, que se acerca el veranito, entre elecciones y elecciones. Pues uno tendrá que planificar las vacaciones. Mira, me ha salido un pareado. Estaría orgulloso de mí, David Medina. En fin, que entre una cosa y otra pues tendremos que ir organizándonos, y nosotros aquí en la primera parte del programa os vamos a ofrecer una posibilidad, que en realidad son muchas dentro de una, ahora nos lo contará nuestro compañero, y a pasarlo bien nosotros. Por nuestra parte vamos a estar muy pendientes, como ya sabéis, va a haber un cambio de gobierno en el ayuntamiento, y eso seguro que de una forma u otra le afecta el carnaval de Cádiz, porque se ha hablado mucho de patronato sí, patronato no. Entonces, ahora quien entra, vamos a ver cómo fragua ese patronato, ese supuesto recuperación del patronato o no. Estaremos pendientes, pero para esto seguro que queda. Hoy vamos a relajarnos, vamos a pasarlo bien y además vamos a alimentarnos culturalmente, porque tenemos aquí a un señor doctor en historia. Buenas tardes, noches, por la mañana y por los días. Santiago Moreno, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué pasa, tío? ¿Bien? Bien, gracias por venir. Ha sido una atraco a mano armada. Un poco, pero no importa. Un día antes. Pero es que se me ocurría, Santi, que justo antes de que empiece el verano, ¿no?, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, era un momento maravilloso para volver a hablar de una de 3000 historias. Para que la gente lo sepa, que ya los que nos siguen desde hace mucho que lo han visto, porque además recuerdo con mucho cariño esos pequeños reportajes que nos hicisteis para las retransmisiones del COAC, y la gente más o menos lo ubica. Pero yo quiero que brevemente, tú que te lo sabes muy bien, le cuente a las personas que es una de 3000 historias. Bueno, pues es un proyecto que surgió hace unos 8 años aproximadamente, donde lo que se pretendía y lo que se pretende es llevar al gran público, a toda la ciudadanía, tanto al vecino, a la vecina o al visitante que viene atraído por la belleza de esta ciudad, pues mostrarle un poco su historia en distintos, por así decirlo, en distintos capítulos en forma de ruta, pero prácticamente siempre con el añadido, el valor añadido que tanto se estila ahora decir, de la copla de carnaval. A veces reforzando la propia historia que se está narrando, y otras veces pues siendo parte, ¿no?, de ese guión. Si por ejemplo hablamos de la historia del carnaval, ¿no? La historia del carnaval de esta ciudad tiene intrínseco lo que es la copla de carnaval. Entonces, bueno, pues ir usando y la copla pues termina siendo una herramienta más en lo que es ese recorrido por el centro histórico de la ciudad. Porque Santi, esto nace hace unos 8 años, me dice. Lo podríamos llamar, estos términos en emprendimiento se dan mucho, que es como un spin-off de la Universidad de Cádiz. Claro, efectivamente, como tú bien dices, es estos proyectos empresariales que a veces surgen de grandes empresas, como tú sabes, o incluso de instituciones o entidades que no tienen que ser empresas propias, como en el caso de una universidad, en este caso una universidad pública. Y nosotros nacimos así, puesto que pertenecemos a un grupo de investigación en el cual se realizan proyectos de investigación que tienen su recorrido y, digamos, su exposición al gran público, pues en formatos de libros o en formatos de conferencias o en formatos de artículos en revistas. Pero, claro, es un material que queda ahí, o quedaba ahí. Tenía ese recorrido, y si tú no ibas a la conferencia, pues te lo perdías. Si tú no adquieres el libro, si tú no compras la revista o coges el libro en una biblioteca en préstamo, si no haces eso, digamos que ese material, ese trabajo, pues se termina perdiendo. Y entonces, buscando otras formas de llevar estas historias que nosotros investigamos, pues pensamos, entre otras cuestiones, eso, pues hacerlo en formato ruta. Porque tú ves esa no necesidad, vamos a ver, lo que uno investiga, si al final se queda en los libros, solamente en el ámbito académico, se queda como un poco inconcluso, ¿no? Porque si no llega a la ciudadanía general curiosa, pero
se queda un poco vacío, ¿no? Tú como investigador te pasará Hombre, eso, ¿no? es que, claro, puede pasar y está muy bien que tú como investigador publiques mucho y tengas muy buenos resultados y se citen muchos tus textos, pero tú hay que pensar, y más en el área donde nos movemos, estamos hablando del área de las humanidades, más concretamente historia, y en nuestro caso una de 3.000 historias en historia contemporánea, ¿no? Siglo XIX, bueno, XX, siglo XIX y XX. Si tenemos que pensar que nuestra investigación, nuestro tiempo y demás, tenemos que devolvérselo también a la sociedad. La sociedad tiene que ser partícipe, tiene que ser conocedora de esos hechos, ¿no? Entonces ese es uno también de los objetivos de una de 3.000 historias. No puede quedar todo en el currículum, como se suele decir, no puede quedar todo en el papel. Esa transferencia, ¿no? De la que tanto se habla. Eso es. O sea, la transferencia. Ya, tú lo has dicho, ¿no? Hay muchas rutas, son varias las rutas, no te voy a decir que las hables de memoria, aunque yo sé que tú tienes memoria como para decirlas de memoria. Y cabeza. Y cabeza, de sobra, de cabeza Vamos bien los dos. Andamos bien en esta mesa. Falta que pongan libro en medio, ¿no? Para aguantarlo. Libro en medio y aguantar uno con una como cabeza. los antiguos separadores, ¿no? De los muebles. Lo que te vengo a decir, en todas está el carnaval, porque el carnaval está en la historia de Cádiz, ¿no? Claro, date cuenta que el carnaval está en la historia de Cádiz. Desde que aparecen los primeros documentos, que es a finales del siglo XVI. ¿Hubo carnaval antes? Sí. ¿Hay documentación que la respalde? No. ¿Por qué? Porque esta ciudad fue asaltada por una flota anglo-holandesa, destruyó la ciudad, los archivos, se perdieron los documentos. Entonces, pero el carnaval siempre está presente. En la etapa que nosotros tratamos, por supuesto, es que claro, es una pieza, no se entiende la ciudad sin el carnaval. ¿Qué ocurre? Que desde más aproximadamente mediados del siglo XIX surge este carnaval que tanto nos gusta, ¿no? Que es el carnaval de las coplas. Entonces, entendemos, no solo yo, sino el resto del equipo, ¿no? Con Francis Sevilla Pesi a mi lado, entendemos que tú no puedes, ¿qué te digo yo? Hablar, por irnos a una de las primeras con las que empezamos, hablar del Cádiz en posguerra, de la forma de vida de la gente en los años 40-50, sin añadirle, sin tener alrededor, pivotando en los distintos temas que se tratan, ya sea la vivienda, ya sea las enfermedades o los alimentos, pues coplas que fueron emanadas, que fueron escritas por parte de la sociedad, por quienes hacían el carnaval. ¿Quiénes hacían el carnaval? Pues, digamos, la base de aquella sociedad, ¿no? Lo que eran las clases proletarias, las clases obreras, o como se decía en la dictadura, las clases productoras. Las clases productoras. Las clases productoras. Entonces, es fundamental en este recorrido y en todos los demás. En todos los demás. Pero bueno, también tenemos rutas que son específicas de carnaval. Esas sí te voy a pedir que me las digas de memoria. Específica de carnaval, porque la que yo acabo de citar antes usa el carnaval. Usa el carnaval como pero las ilustraciones de... Eso es, pero las específicas, en resumidas cuentas, si mal no recuerdo, creo que son 3. La historia del carnaval, que es una historia genérica de nuestra fiesta, donde hay coplas, se cantan coplas desde las primeras, que se conoce en la música, más o menos en torno a 1884, y las coplas llegan hasta nuestros días, ¿no? Hay un abanico inmenso. Luego luego está la ruta contada y cantada del Carnaval Prohibido, que es historia del carnaval, puesto que se centra en los años de la Segunda República, cómo era el carnaval en aquellos años y la posterior represión que van a vivir, o van a sufrir, mejor dicho, los comparsistas, la gente del carnaval. Y luego un poco la ruta o la visita estrella, que no es que sea mejor ni peor, simplemente es que tú sabes que el Gran Teatro Falla es un edificio pues que ha traspasado la fama y hasta el hecho para lo que fue concebido, ¿no? Que es un teatro que se hizo por y para la burguesía, para las altas clases sociales, para que allí se diera la ópera, la música orquestal. Pero tú lo sabes porque llevas muchos años trabajando en ese concurso que es tan largo y que no lo he dicho con ganas de criticarlo, ni mucho menos, porque a mí es que es largo. Es que es largo. A mí me gusta que sea así, desde luego. Y claro, pues
es una ruta, la visita al Gran Teatro Falla, es una ruta que tiene un peso importante de historia, de arte, ¿no? Debido a la arquitectura tan curiosa que tiene el edificio. Pero claro, quien no le quita la importancia, no se le puede quitar la importancia que el Gran Teatro Falla tiene en relación con el concurso de carnaval. Un concurso que allí comienza, aunque los concursos son anteriores, pero allí comienza en 1949 y, si mal no recuerdo, solamente se ha parado un año desde entonces, que fue el 2021. Claro. ¿Es así? 2021, sí. Me va a decir 2020, no, pero 2020... En 2020 hubo. 2021, Sí, nos salvamos se salvó a los justos. Se salvó. Y en 2022 pues hubo ese concurso, ¿no? De desplazado de mayo, ¿no? Mayo, junio. Carnaval, conocido como carnaval de verano, pero que era primavera todavía. Santi, en un amplio porcentaje vuestro público aficionado del carnaval, o se reparte. Hay un poco de todo, pero es verdad que la afición al carnaval, y tú también lo habrás notado, en los últimos años, no sé desde cuándo, pero en los últimos años hay un aluvión de personas que se han acercado al carnaval en los últimos 5, 7, no sé, 8 años, y eso se nota mucho, ¿no? El aluvión de personas que, sobre todo, por supuesto, son personas que vienen no de Cádiz y la provincia, ¿no? Sino que vienen ya de otras provincias, ¿no? Y creo que es muy importante para el carnaval. Creo que lo que tiene que hacer el carnaval, aunque no me lo preguntes, pero ya que surge, el carnaval lo que tiene que hacer es mantener sus raíces y sus formas, ¿no? Y como decía la copla, ¿no? El carnaval no debe adaptarse a estas nuevas generaciones de aficionados, sino que los nuevos aficionados pues deben aprender de dónde viene esto y por qué esto es así, por qué se canta así, etcétera, etcétera. Oye, y con la recién inaugurada abierta al público, porque no ha tenido en sí una inauguración formal, ¿tenéis pensado o lo estáis haciendo incluirla dentro de una de 3.000 carnavales o dentro de una específica? No sé, ¿cómo os planteáis eso? Que es una cosa, además que algún día tendríamos que hablar de la historia del Museo del Carnaval y el papel que te compete por ahí de hace 20 años a lo mejor. Sí, más o menos. Pero bueno, que sois dos personas que también habéis estado muy interesadas en que Cádiz tuviera un museo o una casa del carnaval, y que, bueno, ¿cómo podéis o cómo tenéis pensado incluirla? Bueno, tú has empezado el programa diciendo que, claro, ahora se va a conformar un nuevo ayuntamiento debido a las elecciones municipales. Entonces, hablaba ayer por la mañana con Francis y lo decíamos que, bueno, hay que esperar a ver quién es la persona que va a ser de concejala, no sé si de cultura, si fiesta, porque ahora mismo fiesta creo que está dentro de cultura, no sé si va a volver a lo que era antaño, ¿no? Fiestas por un lado, cultura por otro. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede, puesto que el Centro de Interpretación Casa de Carnaval, como le queramos llamar, es municipal. Entonces vamos a esperar. Cuando sepamos quién es la persona, pues por supuesto que estaremos muy interesados en hablar establecer una reunión, si es posible, porque fíjate que precisamente la ruta de la historia del carnaval, que nosotros la comenzamos en verano de 2017, tiene una parte que es el recorrido y luego una especie de fin de fiesta que lo hacemos en una taberna de Cádiz, ¿no? Tenemos una selección de ellas. La cuestión es que la última parada del recorrido, ¿dónde la hacíamos desde entonces nosotros? Desde que empezamos nosotros, pues lo hacíamos a los pies de la Torre Tavira, es decir, al lado, en la puerta, en los escalones de la casa del Palacio de los Marqueses de Recaño, sin que nosotros supiéramos en el 2017 que iba a ser allí. La terminábamos allí porque es un sitio que por un lado es muy importante en la historia de Cádiz. Es donde está la principal torre mirador, en la zona más alta de la ciudad, bajo ese suelo está parte de la ciudad fenicia de Cádiz, pero además de todo eso, tú lo sabes bien, en los días de carnaval
aquello se convierte en un Escenario. improvisado, ¿verdad? Y tú vas allí en ese sitio tan pequeñito y te puedes llevar todo el día escuchando agrupaciones de la calle o del concurso. El tiempo ha hecho que la Casa del Carnaval se haya abierto allí. Las últimas rutas de historia del carnaval que hemos hecho, hemos acabado allí y ha sido pues muy simpático. ¿Por qué? Porque está abierto. Y como tú dices, pues claro, es muy tentador. Yo he visitado ya la Casa del Carnaval unas 3 veces. Y claro, da para un recorrido, para uno no, para muchos recorridos. Da mucho juego. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si pronto tenemos nuevos concejales y a ver qué se puede hacer, ¿no? Creo que, humildemente, ayudaría a darle difusión a la casa y a enriquecerla más, porque, bueno, hay que decir que la Casa del Carnaval, tal como está hoy día, a pesar de que hay partes que no se han abierto todavía, ¿no? Tema de archivos, hemeroteca, despacho, si mal no recuerdo, el auditorio, ¿no? Están terminadas pero no abiertas. Es verdad que es un edificio que puede dar mucho juego, ¿no? Mucho juego y que puede ya no solo alimentar al turista que viene con curiosidad, sino al gaditano o gaditana que tenga curiosidad por ahondar en su fiesta y por, bueno... Es que muchas veces, Iván, nos creemos que lo sabemos todo. Que lo sabemos todo. Va a decir eso, iba a decir eso. Sí, iba a decir eso. Incluso yo muchas veces me creo y luego resulta que no. Pasa mucho con el recorrido, la visita del Gran Teatro Falla. Francis también te lo puede decir. ¿Cuántas personas? Mira que yo creo, y esto es una opinión personalísima nuestra, que yo siempre hablo mucho con él, yo creo que en realidad el guión más sencillo de los que tenemos es el del Gran Teatro Falla. Es muy sencillo. A la gente le encanta, pero yo, en comparación, por ejemplo, con un Carnaval Prohibido, que tiene años de estudio detrás, ¿no? Pues claro, es bastante sencillo. Pero siempre, al final, siempre se te acercan personas que te felicitan y a mí me encanta esa frase de, pues fíjate que yo llevo toda la vida pasando por aquí y yo no sabía este detalle o cuál detalle, ¿no? Y eso pues a nosotros nos gratifica mucho, es algo muy gratificante. Y animo a que asistan, ¿no? Bueno, tanto a una de 3000 historias o cualquier oferta cultural o turística que haya en la ciudad. Porque el hecho de que llevemos aquí viviendo toda la vida, de que pases por delante de un edificio, lo que es la intrahistoria del lugar, no tienes por qué conocerla y a veces te puede sorprender en demasía, ¿no? ¿De qué es lo que más se sorprende la gente en general? No solo con el Falla, Santi, sino... no sé, de que el carnaval sea tan antiguo, de que las letras que cantáis de la Segunda República o de la represión, hubieras alguna que es tan clara, tan directa, no sé. ¿De qué se sorprende ¿Qué feedback recibe tú? Se sorprenden mucho, se sorprenden mucho de, entre comillas, lo antiguo que es. Para empezar, el carnaval cantado. El gran público no es consciente de la cantidad de coplas que tenemos a nuestras espaldas, y no me refiero a nosotros, sino a la ciudad en general, la cantidad de coplas. En ese sentido, tú lo conoces, Francis es un número uno, ¿no? Por así decirlo, porque tiene una gran facilidad, claro, debido a años de estudio y dedicación, tiene una inmensa facilidad. Y a ser un poquito friki. Claro, pero es que somos dos frikis, ¿no? Es que somos unos frikis de esto. Tú puedes tener el título de licenciado, doctor, lo que sea, pero tú tienes que ser un friki de la materia. Te tiene que gustar todo mucho. Te tiene que gustar. Él tiene mucha facilidad para estar con una guitarra y pasar inmediatamente de una época a otra y saltando de las fiestas típicas en su época de los años 60 a los años 90, con ese gran auge que hay de aficionados de toda Andalucía, ¿no? Todo lo que supone la tele, por un lado, los piratas de Martínez Ares, pasar a 1890 con los primeros tangos del Tío de la Tiza y hacerlo así inmediatamente, ¿no? Cambiar el traste de la guitarra, el acorde, y saberte la música y luego saberte la letra, ¿no? Entonces esa puede ser una de las grandes sorpresas. Otra de las grandes sorpresas es, claro, y esto es sobre todo con la gente, con las personas más jóvenes, con los más jóvenes, es el tema de la censura, ¿no? De la censura y cómo muchas coplas que se presentaban la pudieron esquivar
cosa que te resulta una maravilla porque, claro, hoy se escribe muy bien, hoy los autores, las autoras están muy preparados, pero esa gente no estaba preparada, ni mucho menos. Claro, esa astucia. Esa gente eran autodidactas, la mayoría de ellos, semi-analfabetos, analfabetos, y había que tener mucha habilidad. Y muchas letras consiguieron zafar esa censura. También hay otro tipo de copla, que esto lo hemos hablado en los últimos años, estamos hablando mucho en los últimos años, y es que nos damos cuenta de que, vamos a suponer que hemos recuperado una música a través de una entrevista antigua, o se entrevista a un señor, un mayor, una señora, tenemos la música, vamos al libreto, si lo controlamos, luego nos estamos dando cuenta que esta gente había letras que no las ponían en los libretos. Claro. Y en muchos casos son letras muy, muy potentes. Y hay algunas rutas donde Francia ahí se luce, ¿no? Sobremanera. Y muchas personas se echan la mano a la cabeza, ¿no? Pero esto, ¿cómo se pudo cantar esto, ¿no? Entonces eso es gratificante, como te decía antes, ver esas caras de asombro. Y ya no solo de aficionados a las fiestas, sino de personas que vienen, que al menos se organiza un grupo de amigos, de amistades, y bueno, a ti no te gusta mucho el carnaval, pero como van en grupo, bueno, pues yo voy a que me den las chapas y me hablen de carnaval, aunque a mí el carnaval no me guste. Y de eso también tenemos personas que al finalizar la ruta nos dicen, es que nosotros creíamos que el carnaval era otra cosa. Bueno, no era otra cosa, el carnaval es esto. Pero es que el carnaval es más de lo que usted ve en YouTube o en la tele o en televisión. O de lo que le han contado, ¿no? O los prejuicios que usted tenga. O la fiesta. Por eso. O la fiesta. Dos preguntas porque ya te voy a dejar que te vayas, más que nada porque tenemos que irnos a publicidad. Dos preguntas, una un poquito más sencilla y que un poquito más complicada. Si alguien tuviera, porque yo he tenido la oportunidad de ir a varias rutas de una de 3.000 historias, y es que me gustaría, o sea, si tuviera tiempo, y no porque tú estés aquí, tú lo sabes, iría a muchas, es decir, te tiene una cosa como que, no te voy a decir que enganche, pero sí que te deja con las ganas de, hostia, pues esta que sale nueva la voy a hacer porque aprendí mucho y fui muy divertido. Tú si tuvieras que elegir una, que esa es la pregunta de complicada, ya sea de carnaval o de no carnaval, o mejor, en vez de elegir una que te gusta a ti, sí, una con la que crees tú que es el primer contacto, primer buen contacto con una de 3.000 historias. Depende. Eso, Iván, depende mucho de los intereses de cada uno, de los gustos de cada uno. También del conocimiento que se tenga de forma previa. Si tú estás empezando ahora, gente joven, ¿no? Si tú estás empezando ahora a escuchar carnaval, yo no te diría hasta lo cual, no te diría interésate por la visita al Gran Teatro Falla, bueno, puesto que el concurso lo conoces y así vas a entender los entresijos del mismo, o a la historia del carnaval, que es una historia genérica, y así de momento te haces un esquema, ¿no? Claro. Eso por un lado. Si te gusta o te tira más la propia historia de Cádiz como tal, pues ya depende de lo que te tire más, ¿no? Si te tira más el cantón, su habla o la guerra civil, yo qué sé, por poner algunos ejemplos. Por poner un ejemplo. Y la otra pregunta, aparte de que luego no te puedes ir sin decirnos cómo reservar, ¿vale? En una de 3.000 historias, para que no se me olvide. Pero, ¿qué ruta tienes tú, o qué ruta tenéis los dos en la cabeza que os estáis echando como, venga Santi, tenemos que sacar esta, y tú, venga Francis, tenemos que sacar esta, pero os paráis los pies? Eso es lo que me interesa a mí. Yo no lo tengo, porque además, en este año, 2023, estrenamos la de Cádiz, su habla y su carnaval, aprovechando la celebración del Congreso Internacional de la Lengua, que al final ha resultado una ruta que yo creo que puede ser la más divertida, la más divertida de todas, por la colección de coplas, ¿no?, que salen a la palestra. Pero es que a finales del 2022, por el tema del aniversario del Cantón de Cádiz, pues hicimos la de Salvochea, ¿no? Que también es cantada, ¿no? Salvochea y el Cantón de Cádiz, ¿no? Cuando la ciudad se hizo independiente en 1873. Pero Francis tiene una en la cabeza
que me lleva dando, yo qué sé, el tiempo, hay que hacerla, pero... Que no se puede decir. Sí, yo te la digo, pero, Pero a lo tú mejor se enfada. Tú quieres parar, ¿no? Tú quieres... No, yo no es que quiera parar, es que yo le digo, Francis, no podemos inaugurar, no podemos hacer tantas rutas nuevas seguidas, hay que dosificarlas en el tiempo, Claro. ¿no? Es lo que yo le digo, además de las distintas ocupaciones que tenemos y que la investigación es algo muy, muy lenta. Es una copla, es una ruta dedicada a la época de la transición y los años 80, que es una ruta muy cercana para todo el público. Hombre, para un chaval de 20 años no, pero desde el que tiene 30, 40, 50, 60, 70, es decir, gran parte de la población de esta ciudad ha vivido esos años. Fueron años muy bonitos de cambios. Desaparece la dictadura, se deshacen las fiestas típicas, el carnaval vuelve a febrero, el tema de los astilleros, entonces que generaron muchísimas coplas con Pedro Romero, el coro La Guillotina, ¿no? Cuando vino aquí el tema de la policía armada que venía desde Córdoba y demás. Puede ser una ruta muy, muy bonita, pero bueno. Pero no va a ser de momento. La semana que viene te aseguro que no. La semana que viene. Bueno, avisarme. Ya no a mí como presentador del Gallinero, sino avisarme a mí como Iván, el cabeza amigo vuestro. De Loreto. ¿Cómo se puede reservar? Pues nada, muy fácil. Tenemos la web, www.unadetremilhistoria.com, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y ahí habitualmente pues van saliendo las fechas. ¿Qué ocurre? Que nosotros siempre esperamos y nos tenemos que adecuar a la visita del Teatro Falla. El Teatro Falla tiene su programación, tenemos que esperar siempre a que el teatro nos diga, estas son las fechas. Se colocan esas fechas y ya vamos poniendo las demás. Pero bueno, tenemos, a principio de cada mes se van actualizando. De hecho, hace 2 o 3 días pusimos las fechas para este mes de junio, que va a ser, digamos, más flojo, va a tener menos visita porque nuestra apuesta va a ser en los meses de julio y agosto, ¿no? Que es donde vamos a intentar hacer el máximo posible. Bueno, pues familia, ya saben ustedes, Santi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te volvemos a llamar seguramente en cualquier momento, cuando menos te lo esperes. Familia, ya lo saben ustedes, si vienen a Cádiz en julio, en agosto, no todo es playa, hay muchísima actividad cultural, pero si además quieren actividad cultural carnavalera, que el carnaval es cultura, pero bueno, ya me ustedes minten, histórica y carnavalera, pues contacten con una de 3.000 historias, que se lo van a pasar muy bien. Aparte de aprender, de verdad que se va a reír muchísimo y que luego, si acaso, incluso se toman una cervecita con las 2 personas que dan la ruta, que son maravillosas. Lo dicho, familia, que nos vamos a publicidad y que volvemos en un periquete. ¡Vámonos!